Entonces, ojo, subrayen eso. Nadie se va a salvar por ser judío. Nadie está enseñando eso, nadie está explicando eso. El judío que quiera ir al cielo tiene que reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham y estar circuncidado, etcétera, etcétera, no le garantiza absolutamente nada en el cielo. ¿Ok? Las promesas hechas a Israel. Miren, podríamos pasar aquí horas y horas y horas hablando de las promesas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Isaías 66:8 aparece una profecía que dice que en un solo día se haría una nación. Es decir, que en un solo día el pueblo de Israel se convertiría en una sola nación. Eso es una profecía que estaba ahí escondidita en Isaías 66:8. Bueno, resulta que en mayo de 1948, en un solo día, las Naciones Unidas constituyó, reconoció y estableció el Estado de Israel. Una cosa que me atrevería a decir no había sucedido ni ha sucedido nunca en la historia humana. Un pueblo que por 2000 años estuvo errante por todo el mundo, de la noche a la mañana, los pueblos del mundo tuvieron que reconocerle y darle el pedazo, pero no le dieron un pedazo en Australia, no le dieron un pedazo en Nueva Zelanda, no le dieron un pedazo en la Patagonia, no le dieron un pedazo en Siberia, no, le dieron el pedazo precisamente en los terrenos y en los límites que Dios desde el Antiguo Testamento estableció para Israel. Porque alguien puede decir, ah, sí, se constituyó, pero lo constituyeron por Siberia, que eso está por allá pelado, eso por allá está vacío. No, no, no. Exactamente el terreno que ellos reclamaban y la zona que ellos reclamaban y que les pertenece porque Dios se las dio, ese fue el pedazo que le dieron. Ahora bien, voy a seguir hablando de las promesas para regresar a este punto de la tierra. Pero hay otra serie de promesas. La protección de Dios con Israel en relación con sus enemigos es una cosa fenomenal. Las victorias que ha tenido Israel en contra de sus enemigos es una cosa increíble, solamente comparado con los eventos bíblicos. Por ejemplo, David, siendo un muchacho, logró derribar a un gigante y cortarle la cabeza y acabar con ese gigante. Y de allí muchas otras victorias que pudiéramos enunciar que son victorias maravillosas, el derrumbe del muro de Jericó, etcétera, etcétera. Pero en este siglo no, porque eso fue en el siglo pasado, siglo XX, pero hace 50 años atrás, ¿verdad? 50 y algo de años atrás, Israel tuvo que enfrentarse a 12 naciones árabes y a todas las venció. Y luego hubo otra guerra en la cual volvió a vencer a la mayoría de sus enemigos árabes de una forma increíble. Los estrategas militares no se explican cómo eso sucedió. Pero esa nación así de chiquitica, hace 50 años, con apenas 20 y pico años de constituida, logró vencer a sus enemigos de una forma milagrosa. ¿Que ha tenido derrotas Israel? Sí, en el Líbano tuvo una derrota bien vergonzosa. Pero como ya les dije, el hecho de que sean hijos de Abraham no les garantiza que ellos van a tener todas las cosas para ganar, pero de que Dios los está protegiendo, los está protegiendo. Y yo les voy a enviar después un video que quizá ustedes lo han visto y no lo voy a poner aquí porque si no nos consumiríamos el tiempo. Un video como de 5 minutos donde se nos habla desde una perspectiva secular todas las cosas que se han logrado en Israel en apenas 70 años. Cómo han sembrado el desierto, lo cual está profetizado, cómo han construido plantas salinizadoras para que haya agua dulce en todo Israel, cómo han logrado colocar todo un sistema de energía solar, cómo, no sé si lo sabían, pero el 25% de los premios Nobel que se han entregado en la historia humana le pertenecen a judíos. Es decir, de 100 premios Nobel, 25 son para judíos. De científicos y hombres de ciencia que han logrado hacer cosas maravillosas son judíos. Y otra cosa que yo comentaba en estos días con mi hermano Javier, yo le decía, donde un judío va, un judío prospera. Los grandes negocios en cualquier ciudad del mundo, la mayoría son de los judíos.
en los Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en todas partes donde un judío va, ese judío prospera. Así que eso a mí no me parece que es una casualidad. Yo creo que las promesas de Dios para con la nación de Israel siguen vigentes y eso es lo que creemos los cristianos que lo defendemos, sin que eso signifique que hagamos una apología, una defensa de los crímenes o abusos que Israel pueda cometer, pero de eso vamos a hablar ahorita. Eh, para terminar el tema de las promesas de Israel. Hay una cantidad, también se los voy a enviar, hay una cantidad de profecías que todavía están por cumplirse y que los de la teología del pacto la relacionan con la iglesia porque las espiritualizan, las hacen de carácter simbólico. Los que pertenecemos a la escuela dispensacional creemos que esas profecías se van a cumplir literalmente. Por ejemplo, va a haber una guerra que se llama la guerra de Armagedón, pero eso va a ser después de que suceda el rapto de la iglesia en el cual no creen los de la teología del pacto. Es decir, ellos creen que Jesucristo va a venir en una sola ocasión. Los que creemos en el pacto, en el rapto, creemos que Cristo va a venir en forma invisible por su iglesia en las nubes, va a raptar a la iglesia, como lo dice claramente 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ¿verdad? Va a raptar la iglesia va a ser levantada antes o en medio de la gran tribulación, ¿ok? Y luego de eso va a haber una cosa que se llama la guerra de Armagedón, que va a ser allá en el Medio Oriente. Y la Biblia habla claramente de la tierra de Og y Magog. Bueno, los teólogos piensan y creen que Og y Magog son lo que antiguamente fue la Unión Soviética, que es Rusia, que sigue siendo un país muy poderoso, y China, que nadie puede negar el inmenso avance que ha tenido China desde todo punto de vista, económico, militar, tecnológico. Hace 2 días aterrizó una sonda en Marte por parte de los chinos. Y los chinos están comprando, literalmente, están comprando el mundo. Se están asociando. En Venezuela la tienen totalmente hipotecada. Y muchos países de Latinoamérica están hipotecando su futuro a China. Y el Medio Oriente, muchos países como Irán están hipotecándole su futuro a China. Porque China está abrazando al mundo porque se va a convertir en algún momento en vamos a decir, en el imperio sustituto de los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, la Biblia dice que de la tierra de Og y Magog van a venir ejércitos a atacar a Israel, no a la iglesia, a Israel, a la nación de Israel. Y que Dios, eso está, si no me equivoco, en Ezequiel, y Ezequiel 37, y que Dios los va a librar y el mismo Jesucristo va a pelear con esos ejércitos para vencerlos. ¿Ok? Eso no es con la iglesia, eso es con la nación de Israel. Otra cosa, los 144,000 que aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? 144,000 sellados, son de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada uno. No hay forma que teológicamente alguien pueda relacionar a los 144,000 de Apocalipsis con la iglesia, porque dice que van a ser de las tribus de Israel. Y se dice, según la escuela teológica a la que yo pertenezco, que es dispensacional, que esas son 144,000 judíos que Dios tiene reservados, que Dios tiene apartados y que van a salir a predicar el evangelio por el mundo. Ahora díganme una cosa, si los judíos que han rechazado el evangelio, que han rechazado al Mesías, que lo han maldecido desde que lo crucificaron hasta el día de hoy, muchos de ellos, de la noche a la mañana, se convierten al Señor Jesucristo, van a ser los seres humanos con más autoridad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque igual que Pablo, que alguna vez persiguió a la iglesia, que odió a la iglesia, después se convirtió en el apóstol más influyente de la era cristiana, en esa misma medida ver a un judío que rechazaba al Mesías, aceptarlo como tal, aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida y predicarlo como tal, va a ser convincente y Dios va a usar esa herramienta. Entonces, esos son 2 ejemplos, entre otros, ¿verdad? Aparte de que el Señor Jesucristo en el milenio va a establecer su reino en Jerusalén, etcétera, etcétera.
Esas son muestras más que suficientes que Dios no ha terminado con la nación de Israel. ¿Los va a salvar por ser israelita? No. ¿Los va a salvar por ser descendientes de Abraham? No. Pero no ha terminado con ellos como nación. Y recuerden que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 dice que todo Israel será salvo, pero previamente dice que él se ha reservado un remanente. Por ese remanente, por ese grupo de personas que ni ustedes ni yo sabemos quiénes son, pero que ya están escogidos por Dios, por ese remanente Dios protege a la nación y lo sostiene porque Israel es parte del reloj profético de Dios. Eso en relación con las promesas. Ahora bien, vamos a hablar ahora en los minutos que nos quedan de qué está pasando en Israel, porque eso fue lo que motivó la pregunta de la hermana Abel Kelly y lo que nos trajo a esta reunión. Miren, desde el punto de vista secular, ¿verdad? Israel, dicho ayer o antes de ayer por César Vidal, que es un historiador y no se le puede negar eso, independientemente de que yo no esté de acuerdo con él en su posición teológica, Israel es una nación que ha crecido, que se ha vuelto poderosa, que no es la misma nación de hace 50 años, que tiene, se dice que el tercer o cuarto ejército del mundo, que, bueno, en el video que les voy a pasar van a ver los rankings que ocupa Israel en todos los aspectos. Es el tercer país más educado del mundo, es el segundo país con más libros nuevos en el mundo, es el país, en fin, con una cantidad de cosas que están siempre, usted va a ubicar en las cosas buenas a Israel del 10 para arriba. Siempre va a estar en los primeros 10 puestos. Muy bien. Israel ha cogido fuerza. Y recuerden que Israel está gobernada por hombres impíos, hombres inconversos, ¿ok? Como Herodes y como todos esos sacerdotes ateos no, eh, eh, enemigos de Dios, enemigos del Mesías, que creían que se la estaban comiendo, ¿verdad? En su religión, en su judaísmo, pero realmente estaban de espaldas a Dios. Bueno, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios, muchos de ellos son ateos, muchos son agnósticos, ¿ok? Otros serán hebreos y judíos y practican el judaísmo, pero es una nación gobernada por gente impía, ¿ok? Y no escapa al modelo que ha imperado sobre la tierra desde hace 2 o 3 o 4 siglos, dependiendo de cómo lo vea. Y es que el mundo está dividido en dos grupos. La gente que, que ama el trabajo, la gente que ama el esfuerzo, la gente que ama lo que hoy en día se conoce como el capitalismo, la gente de derecha, la gente conservadora, la gente que cree que un hombre y una mujer son la única forma de formar una familia, que la homosexualidad está mal, tanto moral como espiritualmente, la gente que está en desacuerdo a todas estas ideologías progresistas, la gente conservadora, la gente de derecha, la gente que cree en el trabajo, que cree en la inversión, que cree en la propiedad privada, etcétera, forma una parte del mundo. Y hay otro grupo de personas que cree que las cosas tienen que ser igual para todo el mundo, que todo el mundo tiene derecho a tener lo mismo, a que el que tiene plata es porque se la robó, porque explotó al otro y piensa que el gobierno o el Estado lo tienen que sostener y lo tienen que mantener. Y tienen estas ideas liberales y progresistas acerca de que si yo me creo mujer, puedo ser mujer, y si una mujer se cree hombre, debe ser hombre, y etcétera. Todo lo que está avanzando en el mundo está en este lado de lo que llamamos la izquierda. Entonces, en Jerusalén no escapa a esa dicotomía, a esa lucha intestina que existe en casi todas partes del mundo. Y Netanyahu, que es un hombre que está gobernando precariamente Israel, porque allá el gobierno se tiene que formar por coaliciones en lo que sería la asamblea o el Congreso, Netanyahu evidentemente está tratando de sostenerse políticamente y utilizar la guerra de alguna manera como una forma de conseguir el apoyo de toda la nación. Pero también es verdad, también es cierto que Israel está rodeada de enemigos
que no hacen otra cosa que molestar a Israel constantemente. Y me voy a retrotraer a donde comenzó toda esta enemistad entre árabes y judíos. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios de que Sara algún día tendría un hijo y le iba a dar una herencia, Abraham y Sara no se esperaron, no le creyeron a Dios en primeros términos. Y Sara se le adelantó a Dios, le jugó posición adelantada como en el fútbol y quiso ayudar a Dios, ayudar entre comillas, y le dijo a Abraham que se acostara con su sierva Agar. Eso no era voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. Y Abraham se acostó con su sierva, con la sierva de su esposa Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ahí comenzó el problema. ¿Por qué? Porque resulta que a Sara le salió el tiro por la culata. Ella pensaba, creía que con eso su esposo se iba a, digamos, a sentir mejor y ese muchachito de alguna manera iba a tener algún control sobre él, pero no. El muchachito estaba con su madre Agar y a Agar se le abrieron las agallas. Era ahora la que le había dado un hijo al patrón y se sentía con derechos. El muchachito fue creciendo y en ese proceso nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces ya Isaac, bastante grandecito, empezó junto con Agar a molestar a Sara y a su hijo, ¿ok? A Isaac. Y un día Sara molesta, le dice a Abraham que saque a Agar del campamento, que la eche, porque ya estaba obstinada de ella. Y Abraham no hallaba qué hacer y Dios le dice, haz lo que te está diciendo Sara. Saca a Agar y no te preocupes por ello porque yo los voy a cuidar. Y de ese hijo, de Ismael, también van a ser una nación grande. ¿Ok? Lo cual, por supuesto, se cumplió en los árabes. Todos los árabes son ismaelitas, son seguidores de Ismael, aunque ellos, por supuesto, tienen también como padre a Abraham. Pero ese odio que se formó, que se gestó en esa rencilla familiar, ha durado hasta el sol de hoy. O sea que esa rencilla es ancestral. Lamentablemente no lo tengo aquí, pero también se los voy a pasar. Hay un mapa que muestra cómo Israel, que es de este tamaño en el mapa, está metida en un universo gigantesco de naciones árabes que la odian a muerte. Los de Arabia Saudita, los egipcios, los sirios, los cisjordanos, los jordanos, Irán, Irak, Siria, creo que ya lo mencioné. Por supuesto, la Franja de Gaza, que es un pedazo que tiene Israel cedido a la gente de Gaza, los palestinos como tal. Es decir, Israel, imagínense el mapa de Venezuela, para los que son de Venezuela. Imagínense el mapa de Venezuela, que es todo árabe, ¿ok? Y solamente el municipio Maracaibo es israelita. Imagínense lo que es confrontar a todo un país que es árabe y una ciudad pequeña comparado con el territorio es del tamaño de ese tamaño es Israel. Y aquí en los Estados Unidos sería como decir que todos los Estados Unidos es árabe y el condado de Hialeah, por ejemplo, donde yo vivo, que es un condado más o menos grande, pero por supuesto hay un condado más grande, es Israel. Y todos los Estados Unidos son árabes. Bueno, ahí está asentada la tierra que Dios le dio a esa nación. Ahora, imagínense la presión, imagínense la tensión que ha sido ejercido por estos pueblos sobre Israel todo el tiempo. Miren, cada israelita vive con un fusil detrás del cojín de su auto. Todos los israelitas están preparados militarmente para confrontar a sus enemigos. Todas las ciudades están llenas de refugio porque no saben en qué momento van a sonar las sirenas. Todas las ciudades están conectadas con sirenas para evitar ser bombardeados. Ellos crearon lo que hoy en día se llama el escudo de hierro que los protege. Ellos creen que eso es lo que los protege. Para mí, yo creo que Dios está por encima de ese escudo y los protege. Pero bueno, ellos tienen un escudo que puede detener el 95% de los cohetes que le sean lanzados a Israel. Y acuérdense, cuando decimos lanzado, es de una calle para otra. Es decir,
pueden estar aquí y a 3 cuadras está la Franja de Gaza y de allí lanzan un misil que puede destruir un edificio. Entonces, esta presión que ha ejercido de manera contundente, de manera grosera, los pueblos árabes contra Israel ha sido constante una y otra vez. Israel no ha tenido tiempo de ponerse a hacerle mal a los árabes. Son ellos los que le quieren hacer mal. Pero, por supuesto, estamos analizándolo desde el punto de vista político, como impíos que son y como se han visto ahora fortalecidos y saben que tienen esos escudos y tienen esos tanques y tienen esa aviación y tienen esas bombas, incluso Israel tiene bombas atómicas y tiene esa fortaleza a pesar de ser un chiquitico como David, han cogido, vamos a decir, como una especie de orgullo nacional que los ha llevado a sacar o a intentar desplazar a los palestinos de la tierra que la ONU y la misma gente de Israel había aceptado que se quedaran allí. Es decir, que Israel deliberadamente ha estado rompiendo algunos pactos que habían aceptado previamente. Yo no los estoy justificando, yo no estoy diciendo que están haciendo bien, pero entiendo que desde el punto de vista de la israelita, que tiene a unos tipos en un edificio a 3 cuadras de su frontera con unos proyectiles apuntando a Tel Aviv o apuntando a Jerusalén o apuntando a cualquiera de otras sus ciudades, no quieren tener esa amenaza y están buscando sacar a los palestinos lo más lejos que puedan, porque al fin y al cabo bastante tierra hay en todo ese sistema árabe para que les sea concedido. Entonces, repito, no estoy justificando, pero desde el punto de vista político, estratégico, militar, entiendo a los israelitas cuando quieren tener el área que ellos consideran que les pertenece, que también es la Franja de Gaza, según ellos, ahora se están echando para atrás y desde el punto de vista militar o de la fuerza están tratando de recuperar esos terrenos.